Bueno, oficialmente me voy a pasar este rato poniéndote ojitos, pero vamos a disfrutar un montón. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí en esta plaza tan llena. La verdad es que muy agradecidas. Y una cosita que yo quería decir antes de empezar es que, bueno, pues como sabéis, esta semana no ha sido especialmente fácil para nosotras. Y, bueno, simplemente a quienes nos quieren censurar, que sepan que vamos a seguir trabajando y agradeceros que estéis aquí, todo el apoyo para recordarnos que merece la pena que sigamos trabajando por informar de la mejor manera posible. Y Lucía, a ti también muchísimas gracias porque, pues bueno, colateralmente también has sufrido las consecuencias. Y ahora sí, además me hace muchísima ilusión este momento porque nosotras, bueno, yo tenía preparado, que creo que fui de las primeras personas que se leyó el libro porque nos lo envió la editorial Asteroide por ciento Fantástica en verano. Y resulta que es que también fui de las primeras personas que tuvo el lujazo de entrevistarte y hoy estamos hoy aquí. Pues sí, la primera periodista que me entrevistó en persona. Mira. Y que me ayudó a que el resto de las entrevistas fuesen más livianas, porque contigo fue como todo muy rodado. O sea, que me alegro mucho de estar aquí contigo otra vez. Nada, alegría. Bueno, iba a contar un poco de qué va el libro, pero os visto como que hay gente que no sabe muy bien de qué va. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, tenemos a una joven que se llama Marina, que empieza a salir con un chico, ¿no? Pues acaba de morir su padre, un chico que se llama Jaime, que parece que va a ser majo, luego muy majo no es. Y entre medias, pues abordas, ¿no? El maltrato, violencia, también entran problemas de alimentación. Yo quería preguntarte un poco cómo has vivido que realmente ahora te presentemos, ¿no? Y presentemos Comerás Flores como uno de los libros del año. No lo pienso mucho, o sea, lo escucho y enseguida lo olvido. O sea, no me paro a pensar en todo lo que está pasando porque si no, creo que ni lo disfrutaría ni, no sé, creo que se me iría un poco la cabeza. Entonces disocio bastante, o sea, ahora mismo, por ejemplo, ver a Mar Giró presentándome es como, ¿qué? Pues si yo a Mar Giró lo veía desde hace años, todas las semanas. Entonces disocio, cuando acaba esto me tomo un agua fresca y pienso en otras cosas. O sea, no estoy pensando todo el rato en, guau, qué bien le va el libro, porque me volvería loca. Bueno, también entiendo que es una buena noticia, también teniendo en cuenta, ¿no?, los temas que abordas, que yo una de las cosas que te iba a preguntar era por la construcción del personaje de Marina, porque, bueno, quizás sí que hemos escuchado, hemos podido ver historias, ¿no?, sobre mujeres que sufren maltrato. Tú aquí decides ponerte en su punto de vista, con la dificultad que tiene entender, ¿no?, porque muchas veces hay esta cosa de, pero ¿y por qué no se va? O, ¿no? Y, bueno, un poco cómo te planteaste construir este personaje para no caer en nada de esto. Pues, por desgracia, es muy fácil documentarse con supervivientes de violencia de género porque hay muchísimos casos. Al principio, cuando supe que quería hablar de esto, empecé a leer ensayos, empecé a buscar estadísticas, datos, números, no solo en el Estado español, en Europa. Y ya todo eso lo quise bajar a tierra, entonces primero fue con mis amigas, un círculo más íntimo, después lo fui abriendo a amigas de amigas, cada vez a mujeres más desconocidas para mí, pero siempre en entornos seguros, y en cuanto una se atreve a contar algo, las demás se dan cuenta de que no estuvieron solas ahí, o sea, de que ellas sufrieron malos tratos, pero igual que otras que no sabían, porque siempre nos hacen creer que somos las responsables, que solo está en nuestras manos, como si no hubiese un agresor que es el responsable, y eso genera mucha culpa y mucha vergüenza y silencia el hecho. Hay unas estadísticas que cuentan que una mujer de media en España tarda unos 7 años en verbalizar que sufrió violencia de género. 7 años depende del caso. Si tienen hijos puede llegar a 14, 15 años, o sea, luego depende más del contexto. Es una barbaridad. Y es eso, porque creen que son ellas las únicas que están pasando por eso y se sienten tontas al creerse eso, pues que están solas. En cuanto empecé a notar comportamientos, nos dimos cuenta, entre todas además, que los comportamientos de ellos se repiten muchísimo. Que parece que hay como un manual no escrito para ser un maltratador y entre ellos se repetía mucho pues, el silencio, la ley del hielo, el love bombing, que ahora hablamos mucho de ello también, incluso el hecho de si eres vegana, convencerte aparentemente cariñosamente para que comas animales. Y entre ellas lo que se repetía
era el sentimiento de culpa. O sea, cada una tenía un perfil, unas eran totalmente dependientes económicamente, otras eran independientes, otras tenían carrera, otras no. Había muchos contextos y lo que se repetía, o sea, el denominador común era la culpa. Y así empecé a escribir, o sea, con muchas historias y con mucha rabia también. Claro, no sé, un poco teniendo en cuenta, ¿no?, cómo se nos educa también a relacionarnos, al tipo de vínculos que generamos, tanto con amistades en este caso, ¿no?, como también los amorosos. Yo quiero preguntarte también cuánto piensas que hace bien o mal esta cosa también, ¿no?, del concepto de amor romántico que tanto se nos inculca. Y también quería preguntarte esto por un lado y también el contexto de precariedad en el que vivimos, y también hasta qué punto afecta para que se perpetúen estos comportamientos, ¿no?, y haya estos casos de maltrato. Claro, la precariedad influye desde el hecho de que cuando quieras irte de una relación no puedas porque no tengas a dónde ir. No solo porque tu agresor fue capaz de romper tu red, sino porque precisamente pues quizá no tengas dinero para alquilar un piso. O, bueno, o eso, que no tengas una red dentro del trabajo porque quizá no tengas trabajo, o porque tus amigas cada una viven a una punta porque ni siquiera podéis vivir todas donde os gustaría vivir. Hay muchas cosas que afectan la precariedad, además de que te dejen sin energía. No solo como superviviente o como víctima, sino ya en la sociedad está pasando. Nos movilizamos menos porque ya llegamos a casa derrotados y derrotadas. Y no me acuerdo ya qué te estaba contando. No, estará la precariedad sí. enlazado también con ¿no?, esta idealización del amor romántico. Y el amor romántico, por supuesto, en el caso de Marina hay una vulnerabilidad muy grande, que es por donde entra más fácilmente Jaime, que es la muerte del padre. La primera página ya conocemos que está atravesando un duelo, pero si no hubiese muerto el padre, habría probablemente conocido a otro imbécil. No a Jaime en concreto, no a ese Jaime 20 años mayor, compositor de atmósferas, pero habría conocido a otro porque otra de sus vulnerabilidades es cómo entiende el amor romántico. Y cómo lo entiende tiene que ver con cómo nos lo enseñaron, no solo en casa, que a veces en casa igual nos pueden hablar de otras formas de amor, aunque no es lo más habitual, por desgracia, pero en las películas, en las series, en obras también literarias. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo Comerás flores, además de toda esa parte de estudios, de trabajar con un psicólogo y demás, me puse a ver películas y series de mi época, las que a mí me gustaron y que yo creía que eran increíbles, pero también de las nuevas, lo que hay ahora en las plataformas y que está más orientada para la gente joven. Y es exactamente la misma basura, o sea, es la misma trama, pero cambian la banda sonora y la estética. Por supuesto que hay otras que no, pero hay mucho contenido que todavía perpetúa ese amor romántico que te da a entender que es la solución a todos los problemas, o que requiere un sacrificio, o que requiere incluso que dejes de hacer cosas que quieres hacer, o dejes de ser de una manera que tú eres. Yo también me generaba curiosidad un poco cómo te has sentido tú escribiendo este libro también, si sientes que ha habido una parte de hacer justicia con la cantidad de veces que hemos escuchado a nuestras amigas y que nosotras mismas luego nos hemos dado cuenta de lo imbéciles que son y han sido los tíos con los que se han liado sí. Y las parejas que han tenido. Sí, o sea, siempre se dice que la escritura es terapéutica. En mi caso fue divertida, o sea, yo sé que suena mal, pero yo me divertí mucho escribiendo, pero porque soy muy feliz escribiendo, sea lo que sea. Y en este caso, pues también me lo pasé genial buscando cómo transmitir las emociones de Marina, cómo explicar eso, su punto de partida para intentar que cualquiera empatice con ella, haya vivido o no eso. Pero lo que sí realmente está siendo terapéutico, catártico, es la lectura. O sea, que era mi mayor miedo. Cuando el día anterior a que saliese a la venta, yo estaba llorando en mi casa diciendo no quiero ser escritora, porque me había pasado 2 años escribiendo sola y que de repente cualquiera lo pueda comprar o cualquiera lo pueda ignorar, que habría sido lo más normal, me daba bastante vértigo. Pero que no, que la gente lo lea, que sobre todo las lectoras, las mujeres lo lean y se sientan pues refugiadas o abrazadas o comprendidas o se atrevan a contarlo, o que me escriba una mujer y me diga cancelé mi boda a raíz de leer el libro, pues bienvenido sea. Sí, yo en vez de organizar bodas, bautizos y comuniones las desorganizo con mucho gusto. Y también quería preguntarte porque
aparece, ¿no?, en un momento determinado la bulimia. Y porque, claro, quizás ahora, ¿no?, hablamos mucho de, pues, de quizás si hay trastornos por un poco esta cosa de que la imagen, hay que estar subiendo 500.000 fotos a Instagram, todas estando buenísimas, lo que supuestamente es estar buenísima, bla, bla, bla. Tú introduces esto desde otro punto, ¿no?, que al final es una manera en la que incluso él colateralmente ejerce violencia. Yo quería preguntarte un poco cómo fue el llegar ahí, el querer incluir esta trama también y abordar este tema que es tan complejo. Esto me lo pensé bastante porque eso sí, ahí sí que no disfrutaba escribiendo. O sea, eso era demasiado duro porque también no solo en las mujeres en una relación de maltrato son mucho más propensas a sufrir un TCA. Entonces sí me parecía que ya que había elegido este tema tenía que ser consecuente e ir hasta el final. Pero para hacerlo, y para hacerlo bien, no solo hablé también pues, con mujeres que pasaron por un TCA o que todavía están en un TCA, sino que me puse a bucear por internet. Foros, TikTok sobre todo, que es el nuevo foro de lo que antes era para nosotras, y es terrible la cantidad de tutoriales que hay y que consiguen saltarse las normas de las redes porque no dicen ciertas palabras o no muestran ciertas cosas, pero aconsejan, te dan trucos. Claro, yo me metí ahí. O sea, trucos, perdón, entiendo, para adelgazar, para vomitar. Para vomitar, en este caso era para vomitar. Pues qué cosas tenían que comer, qué cosas tenían que buscar, si buscas en Google también. Esa parte fue más dura, pero sí, me parecía necesaria porque también hay como que tenemos una imagen socialmente de que las y los que sufren TCAs son adolescentes y víctimas de las redes sociales. Pero es que hay personas con 20, con 30, con 40, con 50 que también sufren TCAs porque estamos todos a un paso del TCA. O sea, yo lo veo en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, personas muy fit que tienen sus cuentas tal, que después de una story de una hamburguesa suben otra y dicen, bueno, ahora en la cinta de correr para compensar. Claro, si piensas en la comida como un premio o como una compensación, algo está mal ahí también. Pero es tan sutil, aparentemente, que no pensamos en ello. Marina, como cualquiera, tiene un pie también en el TCA, está muy pendiente de su cuerpo, porque socialmente pues, es lo normal, pero es verdad que si la persona en la que ella más confía y en la que entrega todo su amor también le incita, pues le regala ropa tallas más grande o le hace comer animales y demás, es evidente que por un lado tiene que explotar. Y no solo por eso, sino también como más metafóricamente, porque ella calla mucho. O sea, en toda la novela hay muchos silencios y por algún lado ella tiene que sacar todo lo que lleva dentro y lo hace a través de la bulimia. También, aparte de ella, ¿no?, lo vemos todo desde su punto de vista, pero bueno, también colateralmente está la familia, también están las amigas. Particular quizás la familia, pero bueno, podéis aplicar a las dos cosas. ¿Cómo trabajaste también en qué lugar dejarles, ¿no? Porque nos centramos en Marina, pero bueno, al final la familia también tiene un papel ahí, sí. Ya no solo sobre la bulimia, sino el maltrato. Sí. Pues yo ahí quería ser honesta y a veces me salía no serlo y ser un poco más, que hubiesen personajes más heroicos, pero si escribía desde la honestidad, en la realidad lo normal es que o no se entere la gente o si se entera se quede a un lado porque no sabe cómo gestionarlo. O como amiga, ¿qué puedes hacer? Esperar. Pues esperas. Y entonces yo eso lo quería mostrar. Desde Marina, cómo vive esa ausencia y que es una presencia más, igual que el duelo del padre, que al final es un personaje muy presente, aunque ya no esté, pues la amiga también. Y con la familia más el mostrar cómo un maltratador no es tan evidente, aunque desde fuera lo parezca, e incluso si sabemos algo de su trayectoria podemos saber quién lo es y quién no, pero cuando no sabes nada de esa persona, no lleva un letrero, no es un maltratador las 24 horas del día y no solo conquista a su pareja, conquista su entorno. Y si no lo conquista es cuando lo aísla. Entonces la madre y los hermanos también se enamoran de Jaime. Jaime con ellos es encantador y ellos no tienen tampoco por qué sospechar. La única muestra, o la única forma de entender que algo va mal es precisamente cuánto está adelgazando ella, uniéndolo al punto anterior, pero claro, socialmente está tan bien vista la delgadez que les parece muy buena señal.
qué buena pareja hacéis, qué bien te sienta este chico, qué delgada estás. Si hubiese engordado 20 kilos, probablemente sí le hubiesen dado un toque. Total, total, total. Y claro, también comentabas antes, ¿no?, que los TCA pues no tienen ni edad ni, bueno, tampoco clase social, ¿no? Pero también en el libro ocurre, bueno, yo establecí esta comparación, yo creo que, porque también la cuentas, ¿no?, de que una persona maltratada tampoco, ¿no?, ni que tampoco entiende, o sea, que tú puedes ser la persona más brillante del mundo, tener el mejor, o sea, el trabajo mejor pagado del mundo, y aún así, bueno, he dicho mejor trabajo, pero bueno, pertenecer a X clase, ¿no?, vivir en una condición de privilegio que tampoco te libra de... No, el ello. machismo y la violencia de género es transversal y es una cuestión de género, o sea, da igual tu clase, da igual tu formación y da igual tu edad, porque te puede suceder. Sí es verdad que cuantas más herramientas tengas, va a ser más fácil o bien detectarlo a tiempo o salir. Evidentemente, pues no es igual intentar salir de una relación así si no llegas a fin de mes o no eres capaz de ahorrar para pagar una fianza, que si tienes mucho dinero y te puedes manejar con eso, pero te puede pasar igual. Voy a aprovechar porque tenemos una personita en el público que nos va a hacer una pregunta para ti, Vale. Fanny, Estefanía, que no sé exactamente dónde está esta buena persona, pero los compis iban a acercar un micro, pero yo mientras tanto, para hacer una breve presentación, ella montó con unas amigas un club de lectura que se llama Solo un capítulo más, en 2024, porque bueno, se dieron cuenta de que les gustaba, pues, ¿no?, leerse sus libros y estaban coincidiendo, y algo que hicieron para ellas mismas pues acabaron siendo para 20 personas. Entonces, bueno, pues está hoy aquí, porque además está aquí en Rivas, y... Ay, mira, aquí, bueno, no te veo, pero como ya tienes micro, lo único que te vamos a pedir, porfi, que como vamos un poquito de tiempo justo, que vayas al grano, ¿vale? Hola. ¿La ves? Muchas gracias. No veo nada. Ah, Aquí. vale. ¿Ya? Sí. Pues nada, hola, encantada de saludaros y poder participar. Yo te quería preguntar, Lucía, si cuando preparaste el relato, si te planteaste en algún momento, aunque algo has contado ahora, que Diana interviniera de alguna forma, porque ella se va repentinamente y nunca más hay contacto. Si te planteaste en algún momento, pues que le escribiera de cómo estás, que ella pudiera rescatarla un poco de esa situación. Sí, ahí es un poco como con la familia, o sea, tenía ganas de saltarme un poco la realidad y que hubiese eso, pues esa heroína, ese héroe que te prepara para el final de la película. Pero es que no funciona así, por desgracia. Y yo además a esa altura o sea, en la segunda mitad, bueno, el último trimestre incluso del proceso de escritura, contraté a un psicólogo para trabajar en el personaje de Marina. O sea, le hice terapia a Marina. Y es mi psicólogo ahora, por supuesto. Pero en un primer momento era el psicólogo de Marina y yo lo estaba viviendo más como la amiga de Marina, porque todas o fuimos Marina o conocemos a alguien que lo fue. O sea, todas estuvimos también en el papel de la amiga, que es muy duro también. Y yo a él le llegué a preguntar qué podemos hacer nosotras como amigas. Y me dijo esperar. Y parece terrible porque parece muy poco, pero es mucho. Y ahora, igual que estoy hablando con muchas mujeres supervivientes o que todavía son víctimas de malos tratos, también hablo con muchas amigas que llevan 7 años, 8, 12 años esperando, y pasarte 12 años esperando a que tu amiga logre dar un mini paso o una señal para que tú ya sí puedas decirle estoy aquí y no te voy a juzgar. Pero es que hay muchos estudios además que muestran que si hablas con ellas directamente muy al principio, se van todavía antes. Porque para ellas es más fácil huir de ti que afrontar esa realidad. O sea, es muy difícil entender que tu pareja o la persona a la que quieres es un maltratador. O sea, eso no te entra en la cabeza hasta mucho tiempo después y hasta que estés fuera. Entonces Diana tenía que hacer eso también. Yo ahí lo que tenía que jugar era con cómo, siendo en primera persona, te cuenta todo Marina desde su perspectiva, tú desde fuera entendieses que Diana de alguna manera está. O sea, hay un cumpleaños por ahí y sabes que hay una felicitación, o incluso en un momento en el que Marina conoce a una persona, como que se inventa diálogos, qué me habría dicho Diana, qué tal. Bueno, es una manera de que vayamos conociendo un poquito más a Diana y que sepamos que está. Pero por desgracia, eso es lo que podía hacer Diana.
ahora lo que están haciendo muchas Dianas es regalar el libro como indirecta, lo cual me fascina, porque después me cuentan cuando ya se hizo la lectura de eso, pues desde una cancelación de boda a un divorcio, a un tal, y me encanta que me pongan al día con... Bueno, es que justo te iba a decir el que es una manera, ¿no?, de toma. Yo lo pensé con una amiga mía también. Sí. Sí. Pero aquí más de date cuenta de lo que viviste fue esto, ¿no? Que también puede valer para... Que también viene cuando en una entrevista que tuve hablamos del momento del coche, que también es muy habitual, y no solo es habitual con parejas, es habitual con los padres. O sea, es habitual que con tu padre ya hayas vivido ese momento de enfado y que acelere el coche. Bueno, se subió este clip de ese trocito de la entrevista a redes y los comentarios son todos testimonios de otras mujeres que vivieron eso, y muchos comentarios dicen que ellas sufrieron eso pero que no sabían que eso era maltrato. E identificarlo ayuda mucho. No solo ayuda a entender tu historia, ayuda también a que no se vuelva a repetir o a intentar que no se vuelva a repetir, por lo menos, pero para eso tenemos que hablar de ello. Total. Bueno, y para esto, desde luego este libro está haciendo mucho. Vamos, pienso en esta plaza que estamos hablando sobre maltrato. Fanny, muchas gracias por la pregunta. Y claro, y aprovechando también, ¿no?, que esto es una primera novela, quería preguntarte un poco cómo ha sido esta incursión en el mundo editorial. Antes decías que no, ya no quiero ser escritora. Bueno, un poco cómo lo has vivido, ¿no?, el entrar allí. Ahora ya sí quiero ser escritora. Ahora sí, ¿no? Vale, bien. Ahora lo difícil es mantenerse. Bueno. En mi caso también tuve mucha suerte. O sea, por supuesto que hay una parte de esfuerzo, hay que trabajar, hay que escribir, hay que saber escribir. Tiene que gustarle a alguien, primero a un editor y luego le tiene que gustar a mucha más gente. Pero también hay una parte de suerte, que el editor abra ese correo, que decida empezar a leer ese manuscrito, que, yo qué sé, que la portada funcione, que el título funcione, que la gente elija ese en vez del que está al lado. Hay muchos componentes que van más allá del trabajo y que realmente es suerte. Entonces, como que lo más difícil, que es ese primer pasito, ya está dado, pero ahora lo que me parece realmente difícil es hacer una carrera de esto, pero lo voy a intentar, o sea, ya que estoy aquí. Pero bueno, el recibimiento al mundillo literario es bastante amable. Hay personas que no lo son tanto, hay mucho ego, pero como en todos los sectores, también es verdad. Pero es verdad que la gente creativa, bueno. Pero yo también me pilló a una muy buena edad o con una experiencia ya consolidada, y sé a quién me tengo que acercar y a quién no, y sé con quién quiero estar y con quién quiero seguir y con quién no. Entonces lo estoy disfrutando. Dentro del disocie que tengo, lo estoy disfrutando. Ole, ole. Hombre, está bien que tengas ganas de más. Sí. El resto, vamos, yo es la primera, pero seguro que toda esta gente también. Y antes comentamos un poco bueno, llevas como en septiembre, ¿no?, será un año desde la publicación del libro. Además de cancelar bodas, también has podido presentar el libro en distintos sitios. Comentabas que habías estado también en prisiones con reclusos y reclusas. Cuenta un poco, bueno, esto me lo ha contado a mí antes, pero que me ha parecido interesante para que también la gente escuche cómo ha sido esta experiencia. Sí, es lo más bonito, más allá de cómo se está abrazando el libro, es hasta dónde puede llegar. Desde viajar a Argentina, a Uruguay, que era mi sueño desde pequeña, junto a ser escritora, a de repente algo que jamás había pensado, que es pues estar en una prisión. En este caso yo estuve en 2, también en institutos, que luego se me acercan muchas profes y me dicen, tienes que ir a institutos, voy, o sea, a lo que puedo voy. Pero en el caso de las prisiones, yo animo a todas escritoras, escritores y de cualquier ámbito que se animen, si pueden, a ir a prisiones, porque es fundamental, porque están muy solas, muy solos, muy abandonados y abandonadas. Hay equipos de voluntarios, hay funcionarias que intentan hacer muchas cosas, pero al final están muy solos dentro de un sistema, y es para mí de las experiencias más especiales de mi vida. También, por una parte, triste, porque te vas de allí sintiendo que no haces lo suficiente, o sea, volvería cada día para estar con ellas y con ellos. Pero fue muy especial. En un caso, pues en un club de lectura con 20, 25 hombres,
ver cómo entendían la lectura, cómo empatizaban, cómo juzgaban muchísimo menos que en otros clubes de lectura, donde puede parecer que van a entender mucho más a la víctima. Y también gracias a trabajos de psicólogas y de psicólogos que los acompañan en cada módulo, pero que lo lean con ese cariño y con esa empatía me pareció increíble. Se interesan mucho también por el proceso de escritura, por el mundo editorial. Uno me ofreció ser su representante también, o sea, mi representante. Y en el caso del grupo con las mujeres, que fue este lunes, creo, fue maravilloso, pero también me fui con bastante tristeza porque también, pues con esta historia además, se abren, cuentan sus historias, cuentan lo que ellas vivieron y te vas con el corazón un poco encogido, pero bueno, es muy importante que no nos olvidemos de que también existen, de que son personas que también leen, que también quieren leer, que quieren escribir, que tienen aficiones y que tienen voz. Pues nada, que recojan cable tus compis. Pues yo me da mucha pena porque me encantó en su momento hablar contigo y tenemos aquí un crono somos, y la verdad. Vamos a aportarnos fenomenal. Pero nada, agradecerte que te hayas sumado a nuestro festival, a toda la gente que estáis aquí, que nos apoyáis, que por supuesto estáis llenando esta plaza en este día estupendo que hace para hablar sobre literatura, que también es importante. Y nada, pues poco más, animarte a que sigas escribiendo, que también te vas de vacaciones, que también llevas un buen año. Y nada, que para el próximo, pues mira, nos volvamos a juntar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda esta gente que está aguantando el calor, la verdad. Ojalá, a disfrutar.